Hola queridos hermanos y amigos, qué bueno que están nuevamente con nosotros en estos devocionales leídos que estamos haciendo del libro Solo en Cristo, una vida centrada en el Evangelio del Dr. Sinclair Ferguson. El día de hoy estaremos retomando en el capítulo 4 o en el devocional número 4, el cual se ha titulado La humanidad de Cristo. Así que vamos allá, no sin antes recordarle que puede suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones cuando subimos algún video. Así que leamos juntos este devocional. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Preguntaba Anselmo de Canterbury en su famosa obra con el título en latín Cur Deus Homo. ¿Cuál es la significación del hecho de que el Logos se hiciera carne? Como lo dice Juan 1:14, y lo leemos para ustedes. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ningún libro del Nuevo Testamento está más directamente interesado en la respuesta a la pregunta de Anselmo que la carta a los Hebreos. Si bien este libro nos lleva al mundo relativamente desconocido del ritual y la teología del Antiguo Testamento, un poco de paciente estudio a sus capítulos nos convencerá de que aquí tenemos una de las más profundas revelaciones bíblicas de Cristo. Esto es así particularmente en lo que nos enseña acerca de su humanidad. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Entre las razones que nos da Hebreos están la siguiente. La primera razón que presenta el autor es conquista. La conquista de Satanás requería una encarnación. Este podría parecernos un extraño punto de partida, hasta que recordamos que la primera promesa de salvación en la Biblia, que se encuentra en Génesis 3:15, no se refiere al perdón del pecado de Adán, sino a la derrota del enemigo de Adán, el diablo. Así, en Hebreos, la salvación implica ser librado de las garras de Satanás. Él tiene el poder de la muerte y sujeta a hombres y mujeres en esclavitud por su temor a la muerte. Tal y como lo observamos en el capítulo 2, versículo 14 y 15 de Hebreos, el cual leemos para ustedes. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros necesitamos liberación, lo mismo que perdón. Nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos ser liberados? Solo si se debilita la atadura de Satanás en nosotros. Esto solo puede lograrse si alguien puede saldar el pago del pecado, el cual le da a la muerte su agarre y a Satanás su dominio. Para hacerlo, es necesario pasar por la experiencia de la muerte, morir, pero en la muerte vencer a la muerte. La persona que pudiera hacerlo tendría que cumplir 3 requisitos. El primero, ser personalmente libre de la necesidad de morir por su propio pecado. 2, ser capaz y estar dispuesto a morir a fin de enfrentar la muerte. 3, estar en posesión del poder de recobrar su vida nuevamente. Ningún hijo natural de Adán podría cumplir con estos requisitos. Nosotros ya hemos ganado la recompensa que el pecado paga inexorablemente al morir. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Al mismo tiempo, sin embargo, nadie fuera de la raza humana está en capacidad de poseer estas calificaciones. Esta es nuestra lamentable situación. Miremos entonces con gozo la brillante sabiduría divina en el Evangelio. Él, Cristo, también compartió esa naturaleza humana para anular,
mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida, como pago por el pecado. Hebreos 2, 14, 15. Al tomar nuestra naturaleza humana, Jesús, el Hijo de Dios, vivió la vida, murió la muerte y luego obtuvo la victoria en la resurrección que hace de la libertad de la esclavitud de Satanás una realidad. Otra razón que observamos es expiación. La expiación era imposible sin encarnación. Hebreos explica por qué al Hijo de Dios le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo. Tenía que ser así a fin de expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Nuestra salvación no solo requiere de la conquista de nuestro enemigo, Satanás, sino de la eliminación de una enemistad aún más aterradora, la ira del santo Dios del cielo. Purificación y expiación son imprescindibles para los pecados del pueblo. Hebreos 1:3 y 2:17. Lo anterior se le dejó en claro al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento con la constante repetición de los sacrificios rituales que se requería que ellos hicieran. De esta forma, ellos aprendieron que merecían la muerte por causa de sus pecados, pero también se les enseñó que por gracia Dios mismo proveyó un sacrificio para que tomara en su lugar. No obstante, incluso un creyente del Antiguo Testamento podía ver que el sacrificio de animales por sí mismo no podía hacer una expiación adecuada. Hebreos 10:11. De lo contrario, no habría sido necesaria que se repitieran. La carne y la sangre de toros y machos cabríos no podían expiar los pecados de la carne y la sangre humanas. Hebreos 10:4. Solo la carne y la sangre humanas podían ser un sacrificio y sustituto apropiado. Por eso, el autor de Hebreos escribe: entrando Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 10, 5 al 7. Jesús se ofreció a sí mismo como la expiación sustitutoria. A veces los teólogos han hablado en términos confusos, como si la encarnación fuera en sí misma la expiación, la unificación de Dios y el hombre en Cristo. Pero no lo es, pero sin aquella no podría haber expiación. Él tomó nuestra naturaleza para cargar con nuestro castigo. Solo así podemos estar en paz con Dios. Otra razón que observamos, consuelo. En nuestra continua fragilidad nos consuela el conocimiento de la encarnación de Cristo. Él entró en nuestra frágil constitución humana, siendo semejante a sus hermanos en todo. Hebreos 2:17. En todo, aunque él no cometió pecado. Sí, recordemos. 1. El no tener pecado no lo inmunizó contra los efectos del pecado, ni durante su vida, ni en la cruz. De hecho, él probó nuestras tentaciones con una sensibilidad que ninguno de nosotros ha conocido, precisamente porque él la resistió. Cualquiera sea tu experiencia de la tentación o el sufrimiento, la de Cristo fue más profunda porque su humanidad no tenía pecado. 2. Solo un Salvador sin pecado puede morir por nuestros pecados. No puede morir por nuestros pecados si debe morir por los propios. Más aún, aquellos que han sido vencidos por el pecado, a fin de cuentas, no pueden ayudarnos a ser vencedores. Pero el Hijo de Dios encarnado y sin pecado puede hacerlo. Gocémonos, pues,
porque tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:11. Gocémonos también por conocer al solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Hermanos, hasta aquí termina el escrito de nuestro devocional. Como una palabra de comentario final, hermanos, es importantísimo observar la necesidad de la encarnación de Cristo. Cuando nosotros hablamos en teología sobre la encarnación, lo que nosotros nos referimos es que alguien fuera de la naturaleza humana vino a ser hombre. Nosotros hablamos que Dios, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, quien antes de su encarnación solo tenía su naturaleza divina. Esto podemos decirlo porque nosotros hemos aprendido que la naturaleza de Dios es divina. Pero cuando observamos a Jesús, Jesús se hizo carne. Por eso usamos la palabra se encarnó, vino a hacerse como los hombres. Es importantísimo, como lo decía el autor, por estas razones. Porque alguien que iba a sustituir a otros frente a Dios, tomando las demandas santas de Dios, no podría estar sucio por el pecado. Por eso, su encarnación nos refleja acerca de su impecabilidad. Y su impecabilidad es esa palabra que no solamente Jesús no tenía pecado, sino que no podía pecar. Él no pecó. Todo lo que él hizo, lo hizo perfecto, porque era necesario que él, al morir y ofrecer su vida como sacrificio, esa vida fuera aceptable delante de Dios. Su sacrificio fuera de olor fragante a Dios y pudiese ser aplicado a nosotros que somos pecadores, que no podemos ofrecer nada para poder satisfacer las demandas santas de Dios. Por lo tanto, esa persona, como decía el autor, tenía que ser libre de la necesidad de morir por su propio pecado. Y esto nos lleva a recordar la posición y la situación de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos, antes de ofrecer la expiación por el pueblo, tenían que ofrecer una expiación o un sacrificio para limpiarse a sí mismos de su pecado. Sin embargo, cuando Jesús, nuestro Señor, ofrece ante el Padre su vida como expiación, no tiene que ofrecer un sacrificio por él porque él no tiene pecado. El segundo aspecto importante que tenemos que entender, y solo quiero mencionar este y otro más, es la necesidad de que él tenía que ser hombre. De ahí que observamos la encarnación. ¿Por qué? Porque en la cruz podemos verlo como un tribunal de representación. Aquel que nos representa tiene que ser como nosotros. Nosotros no somos Dios. Nuestra naturaleza no es divina. Nuestra naturaleza no es angelical. Nuestra naturaleza es humana. Somos parte de la raza humana. Pero cuando observamos acerca de la naturaleza de Dios mismo, observamos que Él es divino. Él es Dios. Por lo tanto, es importante y necesaria la encarnación para que cuando Jesús estaba ofreciendo el sacrificio en la cruz, Dios lo pudiera tomar en cuenta a nuestro favor. Porque entonces Jesús nos está representando. Él muere siendo hombre como representante de nosotros. Si podemos observar en las cartas del apóstol Pablo, dice que Adán, que fue el primer hombre, nos representó legalmente delante de Dios. Tanto fue eso que cuando él pecó y fue castigado y disciplinado y condenado, junto con él pecamos todos. Todos aquellos que vendríamos de la raza humana estamos condenados porque somos representados legalmente delante de Dios por Adán y por sus faltas. Pero también Pablo dice que así como por uno entró el pecado,
y con el pecado a la muerte, así por uno, esto es Jesucristo, vino también el perdón de pecado de los muchos. Entonces, hermanos, podemos observar esos dos aspectos importantes que quería solamente acentuar un poco. Así que, hermanos, ánimo y caminemos siempre recordando que Jesús nos ama, nos ha salvado y nos sigue cambiando y transformando gracias a su obra en la cruz. Así que, hermanos, la encarnación no solamente es un tema para discutir entre teólogos, es algo vivo y real, lo cual nos permite a nosotros disfrutar una relación con Dios a través de su Hijo amado. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en el próximo devocional. Adiós.